Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y familia de la Caja de Pandora. Ahí la portada estaba rebelde que no quería salir. Bueno, puede pasar, internet mediante, pasa de todo. Bienvenidos entonces a este miércoles de tertulia, transcurriendo nada menos que el capítulo 96 de este ciclo que comenzáramos por allí por 2020. Hoy, Patrimonio Cultural Valenciano con nada menos que nuestro hombre de cultura de cabecera, Juan Benito Rodríguez Manzanares, quien ya participara de especiales dentro de este ciclo relativos a relativos a aquel programa que comparáramos esto dicho así entre comillas, por supuesto, no demasiado culturalmente, la noche de brujas con el día de todos los santos y otra tercera fiesta que ya me acordaré. Pero bueno, en definitiva, una nueva presentación de Juan Benito y por mi parte, como valenciano adoptivo, que transcurrí por ahí varios años de mi vida, distintas partes de la comunidad valenciana, incluyendo la capital, tendría mis cositas para comentar. No por nada elegí la foto que está detrás de Juan Benito, en la portada de este programa, de las Torres de Serrano, que nunca dejaron de impresionarme. Recuerdo haber entrado y haber subido lo más alto posible y lo delicada que era aquella operación, pues es una piedra casi pulida y en un momento las escaleras, cuanto van más arriba, son más estrechas y uno parece que se patinara, pero bueno, el precio vale la pena pagarlo porque cuando se llega a lo más alto de estas torres, la vista es realmente impresionante. Y hablando de vista impresionante, me acuerdo de la vista impresionante que hay, por ejemplo, ahí en lo más alto de este predio que está frente a la plaza del ayuntamiento, ahí arriba de la fuente también, el Ateneo Mercantil, y me acuerdo de la Plaza de la Reina, y de la Catedral, y de los museos, la Fuente de Neptuno, y unas cuantas cosas más. Realmente una ciudad repleta de cultura. Y como le decía recién a Juan Benito, en el café previo a este programa, me acordé de lo siguiente, relativo concretamente a este libro y a este señor, Manuel Silvestre de Edeta, nada menos que el escultor, entre otras cientos y miles de cosas, del Neptuno, de la fuente de Neptuno. Y una pequeña anécdota antes de presentarlo a Juan Benito. Durante un tiempo traté a la hija del pintor Manaut, un importante pintor valenciano, discípulo de Joaquín Sorolla. La entrevisté en el Museo Manaut y este aquí que una vez Estela, circunstancias de la vida mediante, me invitó a Liria y estuve nada menos que en el despacho del alcalde de Liria y además recorriendo varios lugares bastante interesantes de Liria, realmente me impresionaron. Así que recomiendo esta cosa que recuerdo que tardé un tiempo en leerla, no me arrepentí. Manuel Silvestre de Edeta y aquellos maravillosos años. Si hay escultura valenciana en alguna parte, por lo menos en parte está en este libro. Increíble. Y ahora sí, banner mediante, Juan Benito Rodríguez Manzanares, escritor, conferencista y promotor cultural. Pusimos eso nada más que el banner para que el banner mida 2 kilómetros. Juan Benito es poeta, dramaturgo, acaba de recibir un importante reconocimiento y vamos a empezar por que nos pregunte acerca de ello, luego de felicitarlo. Por supuesto, creador de la rima JB, conferencista, que no me acuerdo si lo dijimos, ya está ahí escrito. El escritor con más obras publicadas en lengua valenciana, también, nada más y nada menos. En definitiva, adelante Juan Benito, luego de habilitar tu sonido. Bienvenido nuevamente a la Caja de Pandora. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos. Estoy, como siempre, encantadísimo de estar aquí contigo, con todos nuestros oyentes y con nuestros televidentes unos minutos. Y siempre es un placer poder hablar de Valencia y de su patrimonio, ya que yo soy valenciano y además ejerzo de valencianista. Me gusta Valencia con locura y es
es un amor que llevo en el corazón, lo llevo en la sangre. De todo lo que has dicho en la presentación, te agradezco todas las alabanzas y loas que me has hecho, que siempre, bueno, pues llegan también a lo más íntimo y eso también te da un empujón para poder seguir hacia adelante. Pero de todo lo que has dicho en la introducción, hay una cosa que quería puntualizarte, que seguramente si vienes por Valencia en los próximos días, semanas, meses, ya no lo reconocerás, que es la Plaza de la Reina. La Plaza de la Reina la han remodelado totalmente. Antes había un garaje subterráneo, el garaje ya no existe, lo han cegado. Arriba antes habían jardines, había una parada de autobús que era muy utilizada, habían banquitos para que la gente pudiera sentarse, estaba muy bien arreglada. Ahora realmente la plaza es totalmente peatonal, pero es simplemente, pues, ¿cómo decirlo? Para decirlo de una manera fina y cortés, es como un desierto de cemento. No hay nada más que cemento por todas partes. En una esquina han puesto una estatua de Rafael Gustavino, que es un arquitecto valenciano que murió en Estados Unidos y donde hizo ahí en Estados Unidos gran parte de su obra, en Nueva York, en Boston y demás. Tiene incluso patentado un sistema de hacer unos techos, se llama Gustavino System. O sea que esa escultura está muy bien y se la merece Gustavino, pero la remodelación de la Plaza de la Reina ya no es solamente mi criterio, que es el que te estoy comentando, el que estoy comentando para todos, que realmente ha sido peor que lo que había, es el sentir general. O sea, no está gustando a nadie. Pero bueno, me estoy metiendo en berenjenales donde no me toca meterme. Aquí lo que nos trae en este momento, en ese capítulo, es hablar del patrimonio valenciano. Pero hablar del patrimonio valenciano es realmente tan extenso como que nos haría falta no un programa, no dos programas, no 2 años de programa, sino muchos años de programas para poder hablar de todo lo que hay, no solamente en Valencia, sino en todo lo que es la Comunidad Valenciana, porque no solamente hay patrimonio cultural muy bueno que se ha de proteger y que se ha de ver en Valencia capital o en los pueblos cercanos de la provincia de Valencia, sino que tanto Alicante como Castellón tienen verdaderas joyas que se tienen que ver, que se tienen que admirar y que se tienen que saborear poco a poco y mirarlas con ojos, no solamente con ojos de alguien que pasa por ahí y dice, mira qué bonito, no, con ojos curiosos y ojos ávidos de aprender lo que estás viendo. No es lo mismo ver algo de pasada a ver algo cuando ya has leído algo sobre lo que estás viendo o alguien te está informando o te ha informado sobre lo que estás viendo porque ya los ves con otros ojos. Y como decía, tanto lo que es Valencia como lo que es Alicante como lo que es Castellón, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo para ver. Yo para esta ocasión he seleccionado 10 cosas de las que quiero hablar, pero alejándome bastante de lo que mi amigo Carlos decía con respecto a la foto de portada que estaban las Torres de Serrano. Yo me he alejado bastante de los estereotipos que son los habituales que se suelen hablar, como tengo aquí apuntado, por ejemplo, las Torres de Serrano, las Torres del Guard, la Catedral Metropolitana de Valencia, la Real Basílica, el Museo de Bellas Artes, la Lonja, el Mercado Central, el Miguelete e incluso los puentes, porque ahora actualmente entre puentes y pasarelas hay 25. Yo diría que realmente seremos una de las ciudades que más puentes tiene en un río en todo el mundo, y si no la que más, una de las que más. Y aparte de esos 25 puentes, siempre hay que nombrar, aunque no vaya a hablar de ellos, los 5 tradicionales, que son el de San José, el de Serrano, el de la Trinidad, el del Real y el del Mar, que son los 5, digamos, los 5 puentes tradicionales que están ahí, como se suele decir siempre, de toda la vida. Pero eso, como decía... Sí, justamente, antes de que empieces tu despliegue, le habíamos prometido a la gente preguntarte por el reconocimiento que acabas de recibir. Si querías comentar sucintamente de qué se trataba. Sí, sí. Ha sido un reconocimiento a mi labor divulgativa
sobre todo divulgativa en el ámbito de lo que valenciano, en el ámbito de lo que son el patrimonio cultural, material e inmaterial valenciano en todos los sentidos, y me lo ha concedido a la Asociación Camino del Santo Grial, que actualmente está presidiendo la doctora Ana Mafé, una gran amiga mía. Desde aquí le envío un saludo y un recuerdo a Ana Mafé. Y es, bueno, pues, ya como decía, por mi labor divulgativa. El reconocimiento está hecho desde el año 2002 al 2022 y eso realmente es importante, es muy importante. Como decía antes, siempre que estás haciendo una labor, a veces callada y silenciosa, de trabajo de investigación, de trabajo de estudio, de trabajo de que tienes que estar pues solo con un libro o con la pantalla del monitor y tienes que estar ahí haciendo tus cosas. Cuando ese trabajo que es, como suelen decir muchas veces, de ratón de biblioteca, te lo reconocen, pues realmente eso es, para mí personalmente, es todo un gozo, todo un gozo. Le fue entregado a mí y a varias personas más que se reconocieron por otros diferentes ámbitos y actividades. Fue entregado en la catedral, en lo que fuera originalmente la sala capitular, que actualmente es la capilla del Santo Cáliz. Y ahí fue entregado, ahí lo recibimos y bueno, pues realmente, como digo y vuelvo a repetir, fue todo un verdadero placer poder recibirlo, un gozo y siempre un empujoncito para cualquier creador que pueda seguir adelante. Una vez dicho esto, gracias Carlos por la oportunidad de poder decir esto. Quisiera decir que, bueno, pues Valencia en un momento dado se le conocía, digamos, por el sobrenombre de la ciudad de los 1000 campanarios, porque realmente miraras donde miraras, y eso no lo he conocido yo, claro, eso son siglos atrás, ¿no? Miraras donde miraras, habían decenas de campanarios que se amontonaban, tanto de iglesias, monasterios, conventos, ermitas, habían muchísimos. Lo que pasa es que también los valencianos, no sé si en otras ciudades, en otros países pasa lo mismo, pero los valencianos aquí en España siempre hemos sido muy de derrumbar cosas y realmente hemos derrumbado muchísimas joyas que no tendrían que haberse derrumbado. De hecho, para abrir la calle de la Paz, en un principio se llamaba de otra manera, pero para abrir lo que ahora es la calle de la Paz, se demolieron 2 conventos grandes y hermosos. Y estaban, por decirlo de alguna manera, en pleno funcionamiento. Pero la calle de la Paz en su momento fue una calle que era la más importante de Valencia, es donde estaba todo lo que era el comercio, la gente de poder, la burguesía, y se tenía que abrir. Se abrió y se demolieron conventos. Así, en este orden de cosas, puedo decir que hay otras ciudades donde las catástrofes, por ejemplo, el castillo de Montesa se derrumbó porque un terremoto pues, lo derrumbó. En Valencia no ha sido muy habitual que las catástrofes naturales sean las que derriben o tiren abajo las grandes obras de arte que se han construido durante la historia, sino hemos sido los propios valencianos los que nos hemos encargado de demoler las cosas que teníamos a nuestro alcance. Así que ahora, de las 10 cosas que tenía preparadas, 8 de ellas existen, se pueden ver, algunas son visitables, algunas se pueden acceder a ellas, algunas se pueden saborear, otras no se pueden saborear, ni ver, ni visitar, como la primera que vamos a hablar de ella, que es la Alquería de la Torre, y no se puede ver, ni saborear, ni disfrutar, porque está en total ruina. Está en total ruina. Imagino que porque no interesará de momento que se pueda rehabilitar, a pesar de que tiene una valoración de bien de relevancia local, y eso es importante. Seguramente por eso está todavía en marcha. La construcción está en una zona que es una zona declarada bien de interés cultural, es un BIC. Y es una zona que está dentro de lo que se llama la zona de la Alquería del Moro.
y esa zona de la Alquería del Moro incluye la Alquería de la Torre. De hecho, las dos alquerías las separa una calle muy estrecha, asfaltada, pero lo justito, con tierra alrededor y muy cortita, es muy cortita. La Alquería del Moro sí que se rehabilitó hace unos años, ahora tiene otros usos culturales y demás, está muy bien, pero la Alquería de la Torre pues no se ha rehabilitado. Y como no se ha rehabilitado, pues realmente podría decir que solamente se puede ver desde fuera lo que es la fachada, y la fachada incluye incluso que las ventanas, puertas y otros agujeros que tiene las fachadas están cegadas, no se ve nada. La puerta principal, que es una verja, también está cegada, y en la parte principal de la fachada, donde está la puerta por donde se accedía a la alquería, tiene un porche con un techado que en origen, cuando estaba en funcionamiento, pues era pues como tienen pues la mayoría, o como era la mayoría de los techados de los pórticos, de los porches que habían de aquel entonces, que eran unas columnas, y esas columnas, que eran de ladrillo y demás, soportaban un enrejado de madera, y sobre ese enrejado pues cañizo, parras y demás. Bueno, pues ahora no queda nada más que las 4 columnas y alguna viga. ¿Y Dentro, de qué ubicación hablamos? ¿De qué GPS hablamos para esta alquería? sí, está en lo que era el camino que lleva, yo te lo digo ahora, el camino que lleva a Burjasot, el antiguo camino de Burjasot, el que unía Burjasot con Valencia. Y a medio camino entre Burjasot y Valencia se encuentra la alquería. Ahora se sigue encontrando en el mismo sitio, pero ese camino antiguo ya no se utiliza prácticamente nada, o se utiliza por los locales que saben a dónde va y a dónde viene, porque ahora hay otras carreteras y otras calles que son más grandes, más amplias y demás. A ver, Juan Benito, yo viví unos meses, en unos largos meses, casi un año, en Paterna, que es al noroeste de la ciudad. Y es como que no estoy seguro si estaba cerca de Burjasot, ¿puede ser? Yo estando en Paterna. Paterna y Burjasot están relativamente cerca, pero Burjasot no está relativamente cerca de donde está la alquería. De hecho, para Ah, llegar a Burjasot desde la alquería, si vas andando, pues tienes un paseo muy largo. Es pasión para ir en coche. ah, Sí, la alquería está más bien cerca de donde está la ciudad artista fallera. Tienes la alquería. Al otro lado de la calle, esa callecita estrecha que te decía ahí cortita, está la Alquería de Alamboro. Dando la vuelta a la Alquería de Alamboro, sales directamente, bueno, casi directamente a lo que es la ciudad artista fallera. Y ahí es donde se encuentra más o menos situada, más o menos exactamente situada la Alquería de la Torre. Burjasot, que pilla bastante más lejos. Sería, ya te digo, un paseo andando. Dentro de la alquería de la torre, tenemos que hay en las paredes, con una técnica que se llama pintura a la cal, muchísimas imágenes. Hay que destacar que en la cocina están dibujadas las paellas, pero de varios tamaños, como ahora si dijéramos una para 2 comensales, para 3, para 25, para 50. Hay de varios tamaños, y también hay dibujados en la pared como si fueran o simulando estanterías, y en las estanterías pues cosas puestas encima, un tarro, tal, la sal. Pero luego, aparte de esto, que no deja de ser, diría yo, un poco más como anecdótico, porque yo intuyo, no lo sé, pero intuyo que las paellas serían para poder colocar las paellas cada una de su tamaño. Pero fuera sí que hay incluso dibujos que representan el escudo del Reino de Valencia. Y eso es muy importante de resguardar e intentar poder rescatarlo de alguna manera. Y digo poder rescatarlo de alguna manera antes de que se pierda todo, porque antes de cegar también todas las puertas y ventanas, dentro, lo que pasa con este tipo de construcciones que están abandonadas, dentro había
pues muchas botellas, pues de gente que va a hacer su botellón correspondiente o va a pasar allí la tarde o va a hacer lo que tenga que hacer. Y eso implica que todo lo que hay alrededor, sea importante o no, sean pinturas que sean del maestro fulanito o sea pintura que ha hecho el niño ayer por la tarde, pues se destruye. Así de simple. Y según los estudiosos, en esa alquería se han perdido ya grandes cosas que se tendrían que haber cuidado y salvaguardado hace mucho, mucho tiempo. Ahora vamos a hacer un cambio y nos vamos a ir a otro sitio, a otro punto de Valencia, exactamente al llano de Zaidia. El llano de Zaidia es una de las zonas más deprimidas de Valencia, pero no me refiero a deprimidas que la gente esté agobiada o que no tenga posibilidad económica, sino me refiero a hundidas con respecto al nivel del resto de Valencia, hundidas con respecto al nivel del mar. De hecho, las grandes riadas de Valencia, que las dos más grandes fue la de 1517 y la de 1957, el Zaidia, el barrio de Zaidia fue el más castigado. De hecho, en la de 1517, si no recuerdo mal, dicen las crónicas que el agua superaba los tejados de las casas. En aquel tiempo, 1517, imagino que más de una o dos plantas no tendrían, pero si superaban el resto, el tejado de las casas y tenían dos plantas, podemos imaginar que la riada fue de proporciones bíblicas, algo muy, 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 muy grande. Donde está el monumento o parte del monumento que ha quedado o que nos ha llegado hasta aquí, que es el Arco de la Torreta, en principio era un pueblecito, un municipio independiente de Valencia, fue desde 1800, o no recuerdo ahora, 13 o, lo tengo aquí, no lo tengo contado, 13 o 20 hasta 1897, hasta pocos años, relativamente pocos años. Pero ese municipio tenía muchas alquerías musulmanas. Además, era un sitio que, según dicen las crónicas, era un sitio tranquilo. Y además, el barrio que ahora se llama de Tendetes es porque tendetes en español, el valenciano son tiendecitas, en español sería tiendecitas. Habían muchas tiendecitas y entre esas tiendecitas habían muchos bares y zonas de ocio donde los obreros, los agricultores, la gente cuando acababa su jornada laboral, pues acudían para tomarse esa cerveza, charlar con los compañeros o comentar cómo ha ido el día. Como había tantas alquerías, había muchas alquerías y había mucha vida, había mucho ambiente, había un horno que daba el pan, que hacía el pan, que molía su pan, que molía la harina, que lo hacía, pero ese horno estaba muy próximo a una alquería que le llamaban Alquería de la Torreta. Y el horno, por tener, digamos, una referencia para poder decir, ¿y qué horno es? Pues dijo que era el horno de la Torreta, ¿vale? Entonces, el horno de la Torreta, realmente lo que estaba haciendo referencia es a que al lado había una alquería, que era la alquería de la Torreta, de la cual tomó el nombre. Hasta ahí, bien. Y digo hasta ahí bien porque... ¿Cómo se define una alquería? Que alguna vez estuve adentro de una en 2019, que fui a un encuentro de Josep Pàmies. ¿Cómo se explica lo que es una alquería? Mi experiencia de haber estado en una ahí es que un lugar con terreno, huerto, naturaleza, un casco de supuestamente algo así como un casco dentro de una suerte de terreno grande que podemos llamar un campo, pero hay algo más técnico para explicar acerca de qué es una alquería fuera de mi experiencia. Pues una alquería es sinónimo de una masía o un cortijo y realmente no es diferente a lo que sería una masía o un cortijo si eso
te viene más a la cabeza o a nuestros oyentes les viene más a la cabeza? Realmente es una construcción, esa construcción que siempre solía ser más o menos igual, con el porche en la puerta, detrás tenía pues como un corral para tener los animales de granja, luego tenía pues una extensión de terreno para cada uno plantar o no plantar o lo que quisiera, pero eso era realmente una alquería, o sea, una construcción donde vivían, tenían sus animales y tenían pues una extensión de terreno. Eso era la alquería y eso sigue siendo la masía y sigue siendo los cortijos. Más o menos una cosa así. Lo que pasa es que ahora un cortijo actualmente pues ya pues no se tiene asimilado a que tengan terreno para plantar ni animales incluso de granja. Un cortijo ya es ahora tiene otra connotación, pero vamos, viene a ser lo mismo. En origen viene a ser lo mismo. Bueno, pues llegó el momento dado que ahí, en el barrio de Tendetes, donde está ahora Zaidia, la alquería desapareció. El molino desapareció. Desapareció porque lo demolieron. Y parte de lo que es o de lo que fue la entrada a la alquería, el arco de entrada a la alquería, lo rescataron, no lo destruyeron y lo movieron de emplazamiento y lo pusieron en la calle Llana de Zaidia, que es un trocito de lo que es la ronda que va pegado al pretil de la margen izquierda del río Turia, y ahí lo pusieron con una placa, viendo el arco de la parte izquierda, que dice, lo leo, dice, soc l'arc del molí de la Torreta, entendetes. O sea, soy el arco del molino de la Torreta, entendetes. Pero en realidad, no debería decir eso. En realidad debería decir, soc l'arc de la alquería de la Torreta de Tendetes. O sea, soy el arco de entrada a la alquería de la Torreta en Tendetes. Y para apoyar más, digamos, este error histórico, en lo que es el vano de la puerta, que ahora no tiene puerta, o sea, es un vacío nada más, hay dos ruedas de molino para, digamos, reforzar aquello de que eso era la entrada al molino. Lo que ocurre es que tanto una cosa como la otra se demolieron, digamos, recientemente. Si no recuerdo mal, y te hablo de memoria, igual puede ser que me engañe, sobre el 60 y algo. Entonces, resulta que hay personas que aún conocieron en pie tanto una cosa como la otra. Y esas personas que lo conocieron en pie saben perfectamente que son las que se han quejado de que pongan eso, saben perfectamente que no era la entrada al molino, sino que era la entrada a la alquería. De hecho, incluso las personas del barrio, los que conocieron las construcciones todavía en pie, han pedido, han solicitado que el arco de la torreta sea de nuevo llevado a su emplazamiento original. Pero esa petición de momento no ha llegado a ningún lado. Esa petición de momento no ha tenido curso y el arco sigue estando donde está. Y aparte, el arco puedo decir que está muy restaurado. Hay una foto antigua, muy bonita, donde se ve el arco cuando aún estaba unido a la construcción, y al fondo se ve un niño con una moto de la época, una moto puede ser de la época. Y el arco, digamos, original, lo que aún quedaba pegado, está bastante deteriorado. Pero el arco que hay ahora puesto está totalmente reconstruido. Es realmente, no voy a decir algo nuevo basado en lo antiguo, pero digamos que 50-50. 50 de lo antiguo y 50 de lo nuevo. Ahora vamos a pasar a otro punto de Valencia que está cerca del Carmen. El Carmen es un barrio muy típico de Valencia, es uno de los más controvertidos que ha tenido Valencia. De hecho, ha tenido épocas de ser un barrio muy bueno, épocas de ser un barrio no tan bueno, y ha tenido épocas de ser un barrio de muchas formas y colores. Pero
en un lateral, por decirlo de alguna forma, está de lo que vamos a hablar en esta ocasión, que es el portal de la Valldigna. El portal de la Valldigna es un trocito pequeñito que queda, de los trocitos muy pequeñitos que quedan, prácticamente nada, muy poquitos, de la muralla árabe, de Valencia. Valencia está constatado que tuvo 3 murallas, una la romana, otra la árabe y la última la cristiana, y la árabe estaría entre media de las dos, entre la romana y la cristiana. La muralla se empezó a construir en 1021 y acabó su construcción en 1061. Hasta ahí bien. Pero ahora llega el rey Jaime I el Conquistador, que conquista la ciudad de Valencia, Valansilla, para los musulmanes que vivían en la época, la conquista para la cristiandad. Y al conquistarla para la cristiandad, pues pasó a ser pues, una ciudad cristiana, evidentemente. Y lo que se llamó la morería se quedó extramuros de la muralla árabe. En lo que en estos momentos sería aproximadamente, para los que sean de Valencia y entiendan la situación que voy a decir, estaría la morería o estuvo la morería en lo que ahora es el mercado de Mosén-Soreil y los alrededores. Pero bueno, para quien no conozca Valencia y no sepa situar lo que estoy diciendo, evidentemente, pues es desde el portal de Valldigna unos metros más allá, unos metros más allá, estaba la morería. Pero para que la morería pudiera pasar dentro de la ciudad y los que estaban dentro de la ciudad pudieran salir a la morería, o tenían que pasar por la puerta de la Culebra, que era una puerta grande, de esas que son las puertas de entrada a la ciudad. Y cuando una ciudad está amurallada, las puertas de entrada, las que tenga 2, 3, 8, 15, 20, son puertas monumentales, puertas muy grandes, ¿no? Pues para que no tuvieran que pasar por la puerta de la Culebra, que está a pocos metros del portal de la Valldigna, de hecho es que estará pues a 20, 30 metros, muy poquito, o sea, hicieron un agujero en la muralla. Y ese agujero le pusieron una puerta de madera, y eso constituyó lo que ahora, hoy en día, se llama el portal de la Valldigna, que en origen, repito, era la puerta que hicieron de acceso para que los moros de la morería extramuros de la ciudad de Valencia pudieran pasar dentro y a su vez, claro, la gente que estaba dentro pues podía salir afuera a la morería. El portal de la Valldigna se llama Valldigna, exactamente Valldigna en español sería Valle Digno, no porque esté relacionado con el monasterio de la Valldigna, que está en Simat de la Valldigna, ni que esté relacionado directamente con el pueblo de Simat de la Valldigna, sino porque cuentan las crónicas que el abad del monasterio de la Valldigna tenía su casa procura, que dicen, cerca de donde se abrió esa puerta. Y entonces, un poco por afinidad, un poco por lo que ahora diríamos por buen rollismo, pues le llamaron portal de la Valldigna, porque el abad estaba al lado y era el abad del monasterio de la Valldigna. Arriba del portal no había nada, porque era una muralla, pero con el paso del tiempo dieron permiso para que se construyera. Y ahora, arriba del portal de la Valldigna, hay parte de una casa que está a un lateral del trocito ese de la muralla. Y esa misma casa, hace unos años, bastantes años, tuvo un incendio. Y el incendio afectó a lo que fue, a lo que es el portal de la Valldigna. Afectó bastante. Ahora, actualmente, el portal de la Valldigna no tiene puerta,
La puerta de madera que tenía ya no existe hace ya también muchísimos años, y es solamente el vano con muralla hacia un lado y ladrillo hacia otro, y en la parte donde sería extramuros en aquel momento cuando estaba amurallada Valencia, hay un retablo de la Virgen María que está flanqueado por dos escudos. En un lateral tiene el escudo del Reino de Valencia, de la ciudad de Valencia, y en otro lado tiene el escudo del monasterio de Simat de la Valdigna. Ese portal, que es pequeñito, como veis, tiene muchísima historia, y es un trocito de Valencia pequeño. Es muy conocido, no voy a decir que este no es conocido, es muy conocido, pero que para todas las personas que vengan a Valencia y quieran saber un poco de la historia de la muralla árabe, de la historia musulmana de Valencia, es imprescindible que vayan a verlo. Ahora me voy a ir a la margen derecha del río, entre Pérez Galdós y Fernando el Católico. De nuevo, vuelvo a decir que quien no conozca Valencia, pues se quedará un poquito en Albiz, pero digamos que es entre dos avenidas grandes de Valencia, más próximo a Fernando el Católico. Y es el monumento... Benito, una pequeña digresión, ya que estás volviendo a hablar, al menos decir la palabra río, y antes habías hablado en un momento de las riadas, y ahí yo, digamos, dejé que terminase el tema, pero me quedé con la siguiente duda, que estoy más o menos bastante seguro. La última de las riadas, la del 57, es la que terminó dando lugar a que exista esa increíble obra de ingeniería que no sé en qué otro lugar del mundo se haya replicado, que es un parque muy ancho, absolutamente parquizado, y a mi criterio con bastante buen gusto, y de unos 14 kilómetros de largo, que es el llamado en sentido general Parque del Río Turia. Esto es así. No existiría el Parque del Río Turia si no hubiera existido la riada de 1957. Te contesto, pero permíteme antes que encienda la luz, que se está haciendo de Sí, noche y me por estoy favor. quedando un poco a apuras. Muy bien, esto es televisión, ¿verdad? Como decimos cuando hace falta. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, sí, lo que es el Jardín del Turia, realmente se llama así, Jardín del Turia, se construyó después de la riada del 57, pero mucho después de la riada del 57, porque en un principio lo que había allí proyectado era una autopista de bastantes carriles para sacar lo que era el tráfico de la ciudad y que fuera pues una vía de escape y de desahogo. Y entre que uno proponía una cosa, otro proponía la autopista y otro proponía, bueno, pues otros proyectos que hubieron, tardó bastante en hacerse el parque. Pero a Dios gracias ahora, desde lo que es lo que llaman el parque de cabecera, que es donde el río hace un giro para irse hacia Quart de Poblet, hasta la desembocadura en el mar Mediterráneo, que ahora actualmente no tiene desembocadura porque está cegado el río a esa altura. Ahora todo eso es un gran, enorme, bonito y esplendoroso parque que acoge 50.000 millones de cosas. Por decir algo, al final, casi al final de la desembocadura, está lo que llama la Ciudad de las Ciencias, que está pues el Museo Príncipe Felipe, está el Ágora, está el Palacio de la Ópera. Bueno, hay muchísimas cosas. El último tramo no es visitable porque el último tramo, que son, me parece que son los tramos 14 y 15, son parte del puerto y no son visitables, están un poco como perdidos. Luego tenemos más hacia adelante, hacia Mislata, que es nuestro parque de cabecera, tenemos también el Palacio de la Música. Tenemos una gran piscina, un gran estanque enfrente del Palacio de la Música. Tenemos también el Parque Gulliver, que es un parque infantil. Desde arriba se ve y es el Gulliver,
pero entre los pliegues de la ropa y esto, pues hay toboganes y hay cosas de estas para que los chiquillos se lo pasen bien. Los chiquillos y no ¿Ese tan que tiene chiquillos. la noria, Juan Benito? O al menos en su momento había una noria gigante en un trayecto del parque, ¿era ese? No hay noria. Lo que hubo unos años en el cauce del río fue la Feria de Julio. Y en la Feria de Julio sí que tenía una noria, pero una No, noria fija no ha habido. Una noria no. fija sí que podía haber ido en haber habido en la Marina porque se la propusieron al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no sé exactamente qué hizo y al final espantó al inversor y no va a ir. Pero sí que podía haber habido una en la Marina ahí en el puerto, al lado del puerto. Pero no. Siguiendo con el río, pues hay una zona inmensa que es como si fuera un bosque salvaje. Luego hay varios campos de fútbol, hay una pista inmensa que es de multiusos, como si fuera una esta olímpica con varias parcelas para varios deportes, parquillo, carrera, es muy grande. Y al final, llegando donde está el principio, que sería el parque de cabecera, hay incluso sitios que han puesto mesitas para jugar a ajedrez, para jugar a ping-pong, para jugar a cosas de estas, con unos parques, moreras. O sea, de verdad es precioso. Y como el río de parte a parte, de pretil a pretil, tiene una media de 160 metros, que no es poquita cosa lo que el río es de ancho, el parque es con los 14, 15 kilómetros que has dicho, no recuerdo ahora, pero por ahí está la cosa, y los aproximadamente 160 metros de media que tiene, se constituye, no tengo el dato exacto y bueno, tendría que buscarlo, pero yo creo que se constituye en uno de los parques más grandes, si no del mundo, por lo menos sí de Europa. O sea, un parque Sí, enorme, enorme. Bueno, volviendo a lo que era el monumento de Isis, se encuentra, pues como decía, entre las avenidas de Pere Galdós y Fernando Católico, más próximo a Fernando Católico, y en el pretil, justamente en el pretil de la margen derecha del río. Dicen los estudiosos, yo pues me haré caso a lo que dicen los estudiosos, que el culto a Isis vino de cuando los romanos llegaron aquí a España, que algunos romanos, como pueden ser los comerciantes o militares, que habían pasado, podían haber pasado por Egipto o bien de Egipto, pues trajeron su cultura, trajeron sus creencias y que puede ser eso lo que diera motivo o lo que diera pie al culto a Isis. Realmente lo que es el monumento es como una construcción de piedra con muchas filigranas en la que tiene tres lápidas. Tres lápidas, una arriba, redonda, donde está el cuerno de la abundancia y una leyenda alrededor. Esa es bastante pequeñita. Luego, en el medio está lo que es propiamente el culto a Isis, o sea, el monumento a Isis, que es donde explica por qué y por qué no, y desde cuándo, y desde, bueno, es la lápida central. Y luego abajo hay una lápida que dicen que se encontraron cuando estuvieron reformando el azud que está próximo a donde está el azud de Robella, que está próximo al monumento, bueno, más próximo a Mislata, pero bueno, está cercano al monumento y que está debajo. Pero también los que han estudiado esas placas, esas lápidas, dicen que esa tercera es posible que, aunque sí que fuera romana, estuviera sobreescrita años después, porque parece ser que han encontrado que sobre lo que había tallado, las letras que hay escritas que ya se pueden ver, había algo más. Pero bueno, no se ha podido distinguir el qué y bueno, imaginan que están sobrescritas, aunque tampoco podrían exactamente decirlo. Y luego, algo que no tiene una explicación, digamos, más clara, es que abajo del todo, casi a ras de lo que sería el suelo, hay un número 13 en grandes dimensiones. Ese número 13, no sé, no sabemos a lo que puede ser, pero ahí está.
Es importante ese monumento, aunque no sea de unas dimensiones descomunales, porque realmente son de unas dimensiones muy contenidas, tan contenidas que si pasas no sé, paseando, hablando con algún compañero o un amigo, es posible que a lo mejor hasta ni lo veas. Pero es importante porque es el único monumento que está dedicado a Isis en España y uno de los pocos monumentos que está dedicado a Isis incluso fuera de España. Entonces, es importante, digamos, por aquello de ser casi algo en exclusiva. Ahora nos vamos a ir a un jardín muy bonito, que a todas las personas que vivan en Valencia, alrededores, en España, y los que vengan de fuera y vengan a pasar unos días, no se tienen que perder. Son los jardines de Monforte. Realmente son unos jardines preciosos que tienen de todo lo que cualquier entusiasta de los jardines pueda pedir. Tiene unos pasillos que están cubiertos con unos arcos y unas enredaderas que hace ahí un sombraje con unos banquitos preciosos, muy romántico y muy evocador. Tiene laberintos, tiene una casa donde ahora actualmente ahí se celebran bodas civiles y tiene, bueno, prácticamente de todo lo que se pueda pedir en esos jardines. Pero tiene algo muy especial en la entrada actual que no era la entrada que tenía en un principio. En la entrada actual, que es por la casa que construyeron, que era pues, la casa solariega de ese jardín, pero no se entraba por esa casa, sino se entraba por otra parte que ahora no es el acceso habitual. Bueno, pues en esa parte donde se entra ahora hay dos leones, uno puestos a cada parte de la entrada. Están flanqueando la entrada, pero no en la parte exterior donde da a la calle, sino ya en la parte interior. Y nos vamos a los jardines de Monforte, porque realmente voy a contar la historia de esos dos leones. Una historia que realmente es importante, curiosa y además podría decirse incluso que hasta rocambolesca, porque vinieron casi por casualidad y de rebote. Vamos a ello. Juan Benito, a ver, yo creo que sé de qué estás hablando y a ver, te doy las referencias geográficas que me vienen a la mente y vos corregime, ¿no? Si ese es el lugar o no era. Que en realidad venimos de hablar del Turia y que está casi enfrente a una de las al Turia y concretamente a uno de los, al menos un paso por debajo y quizás alguno de los puentes también, pero muy cerca, y que por uno de los lados no se está demasiado lejos de una avenida realmente gigante, cuyo nombre no recuerdo. Entonces, más o menos, te estoy dando la impresión de que a donde estuve, que me resuena mucho lo que estás diciendo, fueron los jardines de Monforte. Los jardines de Monforte están situados exactamente en la calle Monforte, que está donde se entra ahora, pero la avenida que tú dices, grande, gigante, está a la parte opuesta, o sea, a la parte opuesta de donde se entra ahora, que sería la avenida de Blasco Ibáñez. Y donde se entra ahora, la calle, digamos, paralela no, pero la avenida grande siguiente a la entrada sería la Alameda. Y la Alameda es es un trocito de la margen izquierda del río Turia. O sea que desde donde están los jardines de Monforte hasta el río Turia, caminando, andando, habrían 5 minutos. No llegaría a 5 minutos, 3 minutos. Entonces puede ser que en su momento, que yo te diría invierno del 2020, que andaba todavía por Valencia, ciudad, estoy seguro de haber entrado por la casa después de haber caminado desde donde vivía, que era por Avenida Burjasot, hasta ahí. Y sí, me resuena mucho todo lo que estás diciendo. El jardín precioso, la parte con enredaderas, estatuas, los leones. Creo que hay algún edificio grande, no demasiado lejos del jardín. Sí. Sí, exacto, todo lo que estoy diciendo, exacto. Y la avenida Burjasot que dice, con la avenida Burjasot es bastante larga, depende en qué punto vivieras,
incluso yendo por lo que es la margen del río, llegarías a los jardines de Monforte. No voy a decir enseguida, pero 10 minutos, 10 minutos te podrías plantar en los jardines. De hecho, los jardines, en tiempos, cuando los construyeron, que aún estaban también los jardines de Ripalda y otros jardines que no recuerdo más, habían 3 jardines muy cercanos que le llamaban la ruta del Rossinyol, o sea, la ruta del Ruiseñor, porque eran 3 jardines que, según decían las crónicas de la época, el Palacio de Ripalda ya no existe, también lo demolieron, cuestión de especulación económica y de urbanismo. Y bueno, cuando existían los 3, decían, o dicen las crónicas, que eran 3 jardines tan bonitos que no se podían dejar de ver los 3 en conjunto. Y ese conjunto, visitar esos 3 jardines, era pues eso, era la ruta del Rossinyol, la ruta del Ruiseñor, para ver todos los jardines en su plena efervescencia y majestuosidad. Bueno, pues volviendo a los leones, resulta que le encargaron para el Congreso de los Diputados de Madrid a un escultor llamado Ponciano Ponzano y Gascón, le encargaron unos leones. Esos leones los hicieron para abaratar costes, para abaratar bueno, pues todo lo que se tiene que abaratar, lo hicieron en yeso. Y el yeso lo pintaron de negro para que pareciera que estaban hechos en bronce. Pero claro, la obra de Ponzano, como el yeso sabemos todos que se deteriora muy rápidamente, y más cuando le cae agua, las inclemencias de tiempo y demás, pues se empezaron a estropear, ¿no? Se empezaron a decir que aquí me caigo porque o me sujetas con palos o me caigo, ¿no? Entonces, para sustituir esos leones, llamaron a José Belver, que fue el que hizo los leones que ahora están en los jardines de Monforte. Los jardines de yeso que hizo Ponzano los quitaron y se los llevaron a Granada. Y están metidos, no sé exactamente dónde, pero están expuestos. Y los leones que hizo José Belver eran, por decirlo de alguna manera, una copia, una réplica de los leones de Médici. Los leones de Médici eran unos leones que estaban de pie, que no eran muy grandes, que tenían una cara, digamos, incluso amigable, y que tenían, bueno, pues como tienen los leones de estas características, una bola del mundo, un orbe chapada con una de las patas, ¿no? Pero los leones tenían unas medidas, los de Belver, tenían unas medidas contenidas, eran bastante reducidos. Y además no tenía cara agresiva, y además estaban de pie. Y la gente de la época calificó a los leones de José Belver como unos, como decía, unos perros canijos, ¿no? Unos perros enclenques. Y entonces no estuvieron de acuerdo con esos leones de José Belver y los quitaron, directamente los quitaron. Los llevaron a un almacén, imagino que sería un almacén municipal, y allí los guardaron, ahí los metieron y les volvieron a encargar al que hizo los leones de yeso, el Ponciano, Ponzano y Gascón, le volvieron a encargar los mismos que hizo en yeso, que sí que les habían gustado, que son los que están ahora, que son los leones con la cara agresiva, en plan de rugir, ¿no? Con unos ojos parece que están ahí un poco saltones, que te como, y sentados en los cuartos traseros, hay un poco... Y volvió a reproducir los leones que hizo en yeso, pero esta vez sí que los hizo en bronce. Y esta segunda vez sí que son los que nos han llegado hasta nuestros días. Como cosa curiosa, y lo tengo apuntado para que no se lo olvide, estos leones del Congreso tienen nombre y se llaman Daoíz uno y Velarde otro, y eso es en honor a 2 héroes de la Guerra de la Independencia. Es un dato curioso y lo tenía apuntado para que no se me olvidara porque me parecía, pues no sé, eso, pues un dato curioso. Volviendo a los leones de José Belver, estos los llevaron a un almacén y los guardaron. Los guardaron para que tuviera, como suele decirse, el sueño de los justos. O sea, para que
hasta que la gente ya ni se acuerde de ellos. Pero lo que ocurre es que quien diseñó por primera vez el jardín de Monforte, que era el señor Sebastián Monleón Estellés, se acordó de esos leones que esculpió el valenciano José Belver. Y entonces se interesó por ellos y descubrió que estaban guardados en un almacén. Hizo las gestiones oportunas y le concedieron llevarse esos leones para ponerlos en el jardín que él había diseñado, que eran los jardines de Monforte. Por eso ahora los jardines tienen dos leones con un orbe chafado con una de las patas a la entrada interior, no exterior, a la entrada interior de los jardines de Monforte, y esos leones son digamos, una copia casi exacta de lo que eran los leones de Médici, que a su vez fueron los leones que iban a estar en la puerta del Congreso de los Diputados, que el pueblo madrileño no los quiso porque les parecía poca cosa para que estuvieran en la puerta del Congreso. Bueno, esta historia me parece muy bonita, como decía al principio, hasta un poco rocambolesca, porque han venido los leones a Valencia, pero después de dar un paseo de años, de haber estado instalado en otro sitio, de haberlo quitado porque no gustaron. Bueno, una historia yo creo que muy bonita, y aunque solamente sea por ver los leones, acudir al jardín de Monforte es imprescindible. Pero ya digo, como he dicho al principio, es imprescindible para todos los amantes de ese tipo de jardines e incluso para los que no les guste. Encontrarán seguramente algo que les llenará verlo. Vamos a irnos ahora a un lugar que en un principio también fue un pueblo independiente, aunque sobre 1800, también no recuerdo exactamente la fecha, se anexionó al municipio de Valencia y ya desde entonces no ha dejado de ser un barrio más de Valencia. Me estoy refiriendo a Campanar. Vamos a irnos a Campanar. Campanar tiene, podríamos decir, dos partes bien diferenciadas. Uno, lo que era el pueblecito de Campanar, que tiene su iglesia, que tiene sus casas pequeñitas, suelen ser de un par de alturas. Ahora también tiene alguna un poco más grande, porque a medida que las casas antiguas pues las han ido destruyendo porque estaban en mal estado, han ido construyendo casas, pero casas de poca altura, 3, 4, no mucha altura. Y junto con la parte, digamos, del pueblecito, que podíamos decir de toda la vida, había una parte que era una parte de huerta. Y en esa huerta se cultivaban muchas cosas, y como cosa anecdótica puedo decir que ahí se cultivaban los nabos. Los nabos que se utilizan en Valencia, ahora ya no, porque ahora ya no hay huerta, pero se utilizaban en Valencia para hacer el famoso arroz en fesol sin naps, o sea, el arroz con habichuelas y nabos, que eso en Valencia es un plato muy típico y se come muy a menudo, y esos nabos venían en aquel entonces prácticamente todos de las huertas de Campanar. Ahora no puede venir nada porque ahora no tiene huerta, como decía, no tiene absolutamente nada. Y esa parte de la huerta, en un momento dado, en la época de 1990, si no me falla la memoria, la compraron entre diversas constructoras y comenzaron a construir lo que ahora se ha dado en llamar Nou Campanar, el nuevo Campanar, que es la zona residencial de Campanar. Esa zona residencial de Campanar tiene rascacielos, tiene fincas muy altas, tiene, digamos, es muy moderna, es una parte muy moderna de Valencia, pero entre toda esa modernidad que se ha engullido absolutamente toda la huerta y se ha engullido todas las alquerías, vuelvo a las alquerías, y se ha engullido todas las cosas que podían haber que olieran a tradición, ha perdurado la ermita del Pouet, que es de lo que vamos a hablar después de haber hecho esta introducción inmensa. La ermita del Pouet... Sí, ahí, Juan Benito, yo como nota de color tengo para aportar que de Campanar, digamos, haciendo un correlato con tus palabras, no recuerdo nada de tradición, sino más bien un Decathlon, un centro comercial, un Carrefour,
al menos mientras anduve por ahí, no había ninguna referencia cultural a Campanar más que la de estos lugares más que comerciales y con marcas bastante al respecto. Sí, pero depende de cuándo estuviera. Has comentado que sobre el 2020 estuviera de aquí, pero es que esto empezó en la década de 1990. Empezó 10 años antes, 10 o 12 años antes. Entonces, cuando en la época o en la década de 2020, 10 años no antes, 20, esto 30 años No, antes. 30, Entonces, 30 vendría a ser, sí. 30, no 10, 30. Entonces, cuando tú llegaste en la época o la década de 2020, eso ya estaba todo pescado vendido, por eso decirse. Ahí ya no quedaba vuelta, ahí ya no quedaba absolutamente nada. Y sí que hay No, un es que Mercadón. Campanar tenía alguna reminiscencia, no, ninguna reminiscencia, tenía concretamente zonas de alquerías y cuestiones tradicionales, naturales y culturales hacia 1990. Era más reconocible por eso que por el Catlón de Campanar de ahora. Hasta el año 90 esto era así, el buen momento cultural de la geografía de Campanar, digamos. Claro, el buen momento de Campanar, aunque buen momento también será, depende para quién, porque el buen momento hasta 1990 era para Valencia, para las huertas, para los labradores. Ahora buen momento para quién es. Ahora es para los constructores que han vendido todos los pisos que han hecho el agosto, para los bares que han puesto y para las tiendas que han puesto. O sea que ahora, eh, no voy a decir que sea ni mejor ni peor, es diferente. Lo que pasa es que ahora es diferente, pero igual a todo lo demás. Fincas altas, rascacielos, bares, restaurantes y algún centro comercial. No hay más. Pero antes era, pues digamos, olía a huerta, olía a tradición, olía a cosas tuyas, a cosas de aquí. Pero eso no solamente ha pasado en Campanar. Hay otros municipios, por ejemplo, Alboraya que era la cuna de la chufa, que pasa la Alboraya y aquello era, bueno, y sigue siendo horchatería tras horchatería, pues ahora ya no quedan casi campos. Es que realmente en Alboraya ya la chufa no se cultiva, es que no queda nada. O sea, es que ha pasado eso en varios municipios, bueno, ha pasado eso en todas partes. De hecho, a Valencia ya no le queda espacio edificable. Para poder edificar en Valencia tiene que ser que se derrumbe alguna finca antigua o que se derrumbe alguna finca. Es que no queda espacio ya para edificar. Y en Campanar está pasando prácticamente lo mismo. Queda algún espacio, algún solar, o sea, queda todavía, pero está pasando lo mismo. Están cogiéndose, bueno, están comiendo todo. A lo que vamos. Entonces, dentro de toda la modernidad que se ha comido la huerta de Campanar, ha quedado en el medio como algo, no sé, que evoca a otras épocas, pero como algo que desentona como si fuera una mosca en un vaso de leche. O sea, ves edificio moderno, moderno, modernos, altos, 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 calles, jardines, tal, y en un lateral está la ermita muy pequeñita y al lado de la ermita una especie de alquería que creo que es la única que queda por ahí y nada más. Y pienso, y solamente es a título personal, que sigue en pie porque está catalogado o tiene la catalogación de bien de relevancia local. Si no tuviera la catalogación de bien de relevancia local, no sé si el futuro de la ermita hubiera sido el mismo o hubiera sido diferente. No sé exactamente. La ermita está situada en lo que en tiempos era el Camino del Pouet. Y de hecho, para que la gente actual sepa que eso sea así, que eso era así, en lo que era el Camino del Pouet hay unas losas en el suelo que están marcadas que pone por aquí pasaba o este era el camino del Pouet. Y sí, era el camino del Pouet porque resulta que la alquería que estaba muy próxima a donde está la ermita ahora tenía un pozo. Pouet en español sería pocito, sería pozo pero en diminutivo, pocito. Entonces tenía un pozo y ese pozo que daba nombre a la alquería acabó por darle nombre al camino que iba hasta el pozo, que intuyo, y solo intuyo, que sería uno de los pocos pozos que había por la zona y que la gente iría pues a coger agua de ahí, aunque el pozo era propiedad de la alquería. Pero la alquería, pues como el agua es un bien necesario para todos, imagino, y solo imagino, que lo tendría cedido, podría coger agua quien
quien quisiera. Y dicen las crónicas que en 1802, de hecho la Catedral de Valencia en su cuenta de Twitter también lo dice así, que en 1802 una riada llevó una imagen de un Cristo hasta el pozo, y en el pozo se quedó enganchada pues en unas ramas, en unos matojos, y que los vecinos de la época, que no reconocían a ese Cristo, de dónde podía venir, porque no era de la iglesia, porque no era mío, porque no era del pueblo de al lado, no era de tal, no reconocían de dónde era, había aparecido un poco porque sí. Pensaron que eso fue una señal divina y ahí le hicieron, donde apareció el Cristo, le hicieron una ermita. Pero lo cierto, investigando un poquito, eso no hace falta investigar mucho, en 1802 no hubo ninguna riada. Cierto es que hay un libro muy bueno que está escrito por dos autores de la Universidad de Valencia, en la que dicen que aparte de las riadas conocidas, riadas como tales, hubieron, que fueron unas 22 o 25, no recuerdo ahora, y hubieron también ciertas crecidas y ciertas inundaciones. Esos diferentes nombres van en consonancia a la cantidad de agua que se vierte, ¿no? Desde muy poquita, un poquito más, hasta agua para que, bueno, como estábamos antes de la riada de 1517 y 1957. Y yo imagino que algunas de esas crecidas llevaría pues el Cristo y lo acercaría, porque ya digo, en 1802 no hubo ninguna riada. Lo cierto es, pues bueno, que la gente pues muy devota del Cristo, la ermita está consagrada al Santísimo Cristo del Pouet, que es como le pusieron de nombre al Cristo que encontraron. Dentro es muy pequeñita, tiene aproximadamente entre 3 y 4 metros cuadrados, 3 y pico, 360, muy pequeñito. Hay un altar que está hecho de obra. Encima del altar está el Cristo del Pouet, y detrás hay una especie de tapiz de color rojo, vino Burdeos, que tiene fotos alusivas al momento y alguna imagen también de algún Cristo. A una parte hay una imagen de la Virgen de Campanar, y a otra parte está la imagen de la Virgen de los Desamparados, si no recuerdo mal. La ermita está pintada de blanco, es muy pequeñita, y en un principio, o durante muchísimos años, tuvo en la espadaña, una espadaña que tiene pequeñita arriba, tuvo una campana, pero la campana era muy grande, dicen las crónicas, porque yo solamente la he visto en fotografías, dice las crónicas que era muy grande para la ermita que era. Aunque realmente, aunque fuera grande, volteaba bien. Y digo volteaba bien porque en YouTube, si alguien quiere por curiosidad escucharla, puede poner Ermita del Pouet volteo de campanas y le aparecerá. Hay un vídeo muy bonito donde se ve volteando la campana y tiene un sonido muy bonito. Ahora en la actualidad no tiene nada, está la espadaña vacía y no tiene absolutamente nada. Y bueno, pues esta es la historia de esta ermita, una de las más pequeñitas la más pequeñita de Valencia y una de las más pequeñitas del mundo. Aunque realmente hay que apuntar que la iglesia más pequeñita del mundo, según el libro Guinness de los Récords, también está en España. Y eso lo voy a leer, es la iglesia del castillo de Colomares, que está en Benalmádena, en Málaga. O sea que en Valencia tenemos la más pequeñita de Valencia y en Málaga tenemos la más pequeñita del mundo. Así de bueno, en Valencia y en España. ¿Okay? Te hago una consulta, ya que tengo entendido que estamos por cambiar de referente cultural valenciano. Entonces habría como un espacio para una cuña, por mi parte. Uno de los lugares donde viví en la comunidad valenciana fue en Oliva. Una de las cosas que me impresionaron de Oliva, creo que fue ya sí, más o menos del momento. Creo que había en algunas partes, especialmente unas torres altísimas, hechas de ladrillo y muy, muy altas,
y algunas directamente tenían la punta doblada, que lo remitían a algo así como a la Torre de Pisa, no exactamente el mismo fenómeno, pero algo por el estilo, algo que acá hay algo que no está bien. En algún momento lo habrá estado, pero algo pasó. O es tan alta que se dobló de lo alta que le hicieron. Yo me puse a preguntar, ¿qué son estas cosas que no recuerdo, pero podría decirte 35 o 40 metros, quizás más, muy delgadas? Y me dijeron, resulta que son, creo que también se les decía ladrilleras. Esas torres se usaban para cocinar ladrillos hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, se dejaron ahí y algunas, nuevamente, tan altas y pasó tanto tiempo que directamente ya se están doblando. Entonces, esto de las ladrilleras solamente es patrimonio de Oliva. Hubo ladrilleras, o como vos le pudieras llamar de otra manera, como corresponda llamarla, mejor que lo que yo lo estoy haciendo, en la ciudad de Valencia en algún momento. Esas torres altas, bastante estrechas y que arriba se curvan, yo no las conocía como ladrilleras, sino que realmente son torres, digamos, de altos hornos. Abajo, unas estaban unidas a otra construcción y servía de altos hornos, y esa era la chimenea por donde escampaban los humos, y otras servirían para, lo que tú dices, para hacer otro tipo de cosas, no lo sé. Hay muchas, de hecho, en Valencia, muy cerquita de Campanar, hay una torre como esa, está muy cerca del hospital ahora llamado Vitas, y hay muchísimas. En Picaña también hay, y en Picasen también hay bastantes. Y esas estaban curvadas arriba por el efecto del calor, simplemente por el efecto del calor, no es que estuvieran curvadas porque se estaban mal construidas, sino porque como eran altos hornos, y los altos hornos necesitan de una temperatura grandísima, no sé decirte grados, si metería la pata sigo a grados, como necesita una temperatura altísima, los mismos ladrillos tienden a recalentarse y a dilatarse. Entonces, depende de qué ladrillo dilate más que otro, de qué mortero haya más en un sitio o en otro, depende, pues van tocando una curva u otra. Pero eso no es propiamente de Oliva, sino es prácticamente de toda Valencia. No sé si en Castellón o Alicante habrá, porque eso lo desconozco, pero imagino que igual que aquí habían, pues en Castellón y Alicante también será algo que en toda la comunidad valenciana habrá. Pero lo que es Valencia hay bastantes torres de ese sentido. Vamos a pasar a otro, digamos, otro icono de la ciudad de Valencia. Digo otro icono de la ciudad de Valencia porque fue un edificio que durante 40 años fue el edificio más alto de la ciudad de Valencia. Y es el edificio Garcerán. Y diciendo el edificio Garcerán, muchas personas de las que nos estén escuchando que sean de Valencia, igual ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Pero el edificio Garcerán es el que luego ha pasado a la historia como la Finca de Hierro. De hecho, la Finca de Hierro, si tú dices eso lo conocerá casi el 100% de las personas. Y como cosa curiosa, si en Google, ¿no? En San Google pones ahí edificio Garcerán, te remite a la entrada de Finca de Hierro. O sea, tiene como principal Finca de Hierro y edificio Garcerán, pues como si fuera el seudónimo. Hay que decir también que durante la construcción también le llamaban la finca, y lo tengo apuntado y se olviden, la finca Collons. Collons en valenciano, traducido a español, sería cojones. Es una expresión de admiración en este caso. Y era la finca Collons, porque como era la más alta y fue la más alta durante 40 años, destacaba de entre todas las otras construcciones, pues destacaba muchísimo. Entonces, cuando bajaba la gente de la estación del norte, que venía de los pueblos y venía de donde sea, cuando bajaba, lo primero que se encontraba un poquito, una vez bajaba de la estación a la parte izquierda, un poquito más allá, unos 40, 50 metros más allá, no mucho más allá, se encontraba una mole inmensa, pero inmensa de hierro. Entonces bajaban y dicen las crónicas que la gente decía, ¡che collons, qué finca! Y ahí se quedó, pues,
la finca Collós. Bueno, pues el edificio Garterán, más conocido como la Finca de Hierro, fue uno de los primeros, no el primero, porque el primero o los primeros se construyeron en la plaza actual del ayuntamiento, en aquel entonces no se llamaba así, pero en la actual plaza del ayuntamiento, y unos los construyeron incluso un tal Gourley, que hizo la tortada de Gourley que en la plaza del ayuntamiento. Y esos fueron los primeros que se construyeron con un armazón de hierro. Pero la finca de hierro, el edificio Garcerán, lo que tenía de especial con respecto a los que ya se habían construido es que mientras que los que se habían construido eran edificios muy contenidos, que tenían pues 3, 4 alturas, el edificio Garcerán eran inmenso. No recuerdo ahora las alturas, pero me parece que estaban por 20 y tantas en aquel momento, cerca de 30 alturas. Entonces eso era algo pues para la época impensable. El edificio Garcerán, o sea, la finca de hierro, es una estructura cuadrangular con las puntas redondeadas y que luego arriba, como si fuera una especie de segundo edificio, salía otro edificio prácticamente de la misma altura, pero de dimensiones más reducidas, aunque también era cuadrangular. Hay una foto muy bonita de la construcción del edificio de la finca de hierro, que lo tengo que decir porque muchos, seguramente todos, habremos visto esa fotografía casi mítica que hay de la construcción del Empire State, que también está construido en hierro, de unos trabajadores que están en una viga, unos almorzando, otros sentados, y que se ve muy americano, ¿no? Una foto muy americana. Bueno, pues de la finca de hierro hay una foto similar. Se ven 4 o 5 trabajadores, no recuerdo ahora el número, 4, 5 o 6, que están en una viga, están sentados y de fondo se ve la plaza de toros y la estación del norte. Y esa foto me gusta muchísimo porque, voy a decirlo, parece mentira que estemos tan complacidos con la foto del Empire State y que la foto de la finca de hierro ni se conozca, o por lo menos no se conozca al nivel que se conoce la foto de la construcción del Empire State. Hay otra Juan curiosidad. Benito, puede ser que la pudieras tener a mano, justamente en algún libro que esté a mano o alguna postal que esté a mano. O... Pues la foto te puedo asegurar que sí que la tengo, pero ahora a mano no. Si es para enseñártela, no. Y si la tengo, la tengo en el ordenador, algún archivo del ordenador que tendría que buscarlo, pero ahora no te la puedo enseñar porque no, Sí, porque no la yo tengo. voy a intentar compartir pantalla si me reiteraras. Entonces, la foto tiene como algún nombre así mítico, como para poner ese nombre en el buscador y encontrarla. No creo. De hecho, yo cuando me la descargué la renombré con un nombre que yo reconociera a la hora de buscarlo. Entonces, no sé si, pero vamos, imagino que poniendo en Google o en el buscador que utilices fotos de la finca de hierro o fotos trabajadores finca de hierro, pues imagino que la encontrarás. De hecho, ya la encontré en internet, o sea, no la encontré en ningún sitio por ahí, ni en ninguna biblioteca escondida en un libro de esos que no saben que existen nada más que 3 personas. No, la encontré en internet, o sea, que no, igual que la encontré yo, la puede encontrar cualquier otra persona. Y si la buscas ahora, mientras yo continúo un poco con esto, pues imagino que la podrás incluso ver. Y decía, por último, que el edificio de la finca de hierro tiene otra curiosidad, y es que es el edificio que más tiempo ha tardado en construirse en Valencia. Y es el edificio que más tiempo ha tardado en construirse en Valencia porque se inició las obras en 1954. Pero en el 57 vino la riada y le pilló la riada. En el 57 se paró y luego se paró la obra hasta que no es que pasara la riada, sino hasta que pudo Valencia volver a retomar su pulso de la vida normal y a volver a tener esa actividad económica y laboral normal. Y cuando volvieron a poder tener esa actividad normal, entonces retomaron
las obras de la construcción, con aquello de que lo que había sido destruido por... no, esa no es. Lo que había sido... esa es. ¿Sabes? Se ve muy bonita porque se ve a cuatro trabajadores, uno está tumbado, está ahí casi desafiando al fondo de la plaza de toros y aquí esta parte la estación. Y esa foto para mí tiene mucho más mérito que la de Estados Unidos. Está en Valencia, es nuestra foto. Esa es, tú ves las encontrado enseguida, así que es fácil, ya digo, yo la encontré ahí, no la encontré por ahí en ninguno. Y bueno, pues cuando volvieron a retomar la construcción del edificio, todo lo que la riada había podido deteriorar, tuvieron que volver a hacerlo. O sea que fue como tener dos inicios y el resultado fue que la obra se acabó definitivamente en 1962. Fueron muchos años de construcción, pero claro, diciéndolo de esta manera, y empezaron en el 54 y acabaron en el 62. Parece que, bueno, y los obreros que iban con una cucharilla en vez de con unas palas, no, lo que pasa es que pilló por el medio la riada y eso fue algo importante a la hora del retraso de la finca. Ahora nos vamos a ir a algo que pasa mucho en Valencia. Y lo que pasa en Valencia es que, como he dicho al principio, somos muy dados a derrumbar las cosas. Porque sí, o sea, porque no hay que buscar un motivo en especial. ¿Qué hacemos con esto? Lo derrumbamos y ya está. Bueno, pues una de las cosas que se derrumbaron en 1800, lo tengo que apuntar, en 1865, fue la muralla cristiana de Valencia. Y lo único que respetaron fue las torres de Serrano y las torres de Acuar. El portal de Serranos, que ya iba hacia la comarca de Serranos, y el portal de Acuar, que iba hacia Acuar. Por eso se llaman así de Serranos y de Acuar. Todos los demás portales, grandes, monumentales, pequeñitos, puertas auxiliares, muralla, todo lo derrumbaron. Salvo un pequeño paño, un pequeño lienzo que está unido a la parte, viendo las torres de Acuar de frente a la parte izquierda, que dejaron de muralla, pero son nada, son arriba será un par de metros y abajo 5 o 6 metros. Algo como para, como dice, suele decirse, para muestra un botón. Nada, no es muy representativo. Pero bueno, lo tiraron todo. Ya no tenemos muralla, ya podemos hacer carreteras, ya podemos hacer lo que sea. Pero llegó un momento dado que en lo que es la margen derecha del río, justamente pegadito al pretil, se hizo dos túneles. Un túnel sale casi desde Mislata, desde el Paseo de la Pechina, donde estaba la antigua cárcel, que era su colegio, cárcel de mujeres, que era su colegio. Sale por la beneficencia más o menos y luego ahí hay otro túnel y bueno, pues a la altura del segundo túnel, cuando sales, a la parte derecha se ve una piedra grande abombada que está en medio de lo que es el muro de contención del túnel. Y entonces, si pasas rápido no lo ves, porque incluso en un momento dado, para quitar las pintadas, porque lo han pintarrajeteado con grafitis muchísimas veces, una de las veces al ayuntamiento, para quitar las pintadas, se le ocurrió pintarlo de azul, que es como está pintado el muro, ¿no? Y entonces llegaba que ya no es que lo veías, es que pasaba desapercibido. Luego, a Dios gracias, vieron quejas y demás y tal, y ahora ya no está pintado azul, sino ahora ya le han quitado la pintura azul y vuelve a ser la piedra, se ve la piedra. Pero es muy pequeñito. Tendrá pues altura a lo mejor 1,5 metros, 2 metros y de ancho pues 2 metros y pico o 3, pequeñito. Y eso es parte de las 7 torres que habían entre el portal Nou o portal de San José y el portal de Serranos. Entre medias habían esas torres que estaban jalonando lo que era la muralla y lo que hicieron cuando derrumbaron la muralla fue quitar la parte de arriba, pero la parte que estaba enterrada no la quitaron. Y cuando hicieron el agujero para hacer el túnel, se encontraron con eso. Y entonces se encontraron con esa piedra que era parte de la muralla.
pero como la muralla de Valencia tiene una categoría de bien de interés cultural, una categoría de BIC, no pudieron destruirla, ni romperla, ni quitarla, ni hacerla añicos. Tuvieron que mantenerla. Entonces tenemos que es un trocito de la muralla, un trocito de un BIC, que está metido dentro de un muro de contención de la salida de un túnel al ladito, en la parte derecha del río Turia. Yo he preguntado a muchísimas personas si lo han visto. El 99%, y por no decir el 99,9%, no lo he visto. He preguntado si lo conocían. Lo mismo, el 99 y pico, que no tienen ni idea de que eso está allí. Y luego he preguntado, ¿pero tú sabes que eso es parte de la muralla cristiana de Valencia? Y me han dicho, ¿mande? Ni idea. Es verdaderamente un poco triste que primero destruyan las cosas y luego cuando se las encuentren se llamen, se exclamen o se tiren la mano a la cabeza diciendo, anda lo que hemos encontrado. Lo mismo ocurrió, aunque no voy a hablar de ello, en la Plaza de los Pinazos, porque en la Plaza de los Pinazos iban a hacer algo referente al metro, entonces estaban excavando, de hecho al lado hay una parada de metro, estaban excavando y se encontraron algo y dijeron, ¿qué hemos encontrado aquí? Vamos a ver, señores, lo que se había encontrado es una puerta de Valencia. Allí había una puerta de las monumentales y la derrumbasteis cuando en 1865 se derrumbó la muralla y ahora habéis encontrado los cimientos que no quitasteis en aquel momento. Bueno, pues ese puntito del BIC ese que es, yo creo, muy desconocido y muy significativo, sería el final de los de las ocho cosas que voy a hablar de lo que se puede ver todavía hoy en día, de lo que está ahí, aunque en el caso de este trocito de muralla lo tengas que ver de pasada o bien arriba a la parte opuesta al muro de contención, hacia otro muro de contención que está al ladito del pretil del río y desde ahí puedas mirarlo. Bueno, es complicado verlo. Pero bueno, puedes verlo. Estas son las 8 cosas que aún se pueden ver. Pero ahora, entre las cosas que ya no existen y que me parecen que son muy significativas, voy a hablar de 2 que realmente, ¿cómo decirlo? Me llegan al alma, ¿no? Me llegan al alma. Una, por lo que fue, y la otra, porque ahí incluso he jugado yo cuando era pequeño. Entonces, es algo que, por decirlo de alguna manera, incluso me lo han arrancado de mi niñez, ¿no? Vamos a lo primero, a lo que es importante por lo que fue. Y me estoy refiriendo al Palacio de Parcent. El Palacio de Parcent ya no existe y en parte de lo que fue el solar donde estaba el Palacio de Parcent, ahora hay un jardín. El jardín se llama del mismo nombre, se llama Jardín de Parcent. Pero el jardín es, ya digo, solamente parte de lo que fue el palacio. Y el palacio tiene una historia bonita y, como decía antes con los leones, también quizá un poco rocambolesca. Había una familia italiana y 2 hermanos. Uno lo tengo que apuntar para que no se lo olvide y si lo encuentro pues lo diré. Uno era Constantino y el otro era Francisco. Si lo encuentro. Exacto, Francisco y Constantino. Francisco y Constantino Cernecio. Vinieron aquí a Valencia al calor de la seda, porque en ese momento Valencia era el centro neurálgico de la seda, no solamente en España, sino en el mundo. Era la productora de seda más cotizada que había. Y entonces, como estos 2 hermanos, Francisco y Constantino Cernecio, eran empresarios en Italia, pues vinieron aquí a Valencia pues a probar suerte, a hacer lo que ahora llaman el sueño americano, pues vino a hacer el sueño español. Y tuvieron suerte. Compraron una casa que estaba bastante alejado de lo que luego fue el palacio y ahí empezaron a vivir. Pero luego las empresas les fue bien
los comercios y las relaciones comerciales fueron viendo en popa y compraron una casa en lo que luego sí que fue el palacio. Y como las cosas seguían yéndoles bien, compraron la casa de al lado y luego compraron la de al lado. Luego compraron la de al lado y fueron comprando todas las casas, digamos, de esa manzana que había ahí o de esas manzanas, porque serían varias, del solar es inmenso, que habían ahí. Cuando fueron comprando unas casas, iban uniéndolas y separando tabiques, ampliándolas para hacer una sola casa. Pero cuando llegaron a tener una superficie tal que ya, digamos, ellos pensaron que eran suficientes para hacer el palacio, hicieron un palacio que en ese momento, dicen las crónicas, que fue la construcción más grande que tuvo Valencia y que fue la construcción más grande que tuvo en Valencia durante años. Pero no solo más grande, más pomposa, más suntuosa, más de todo. Dentro tenía cuadros, muchísimos, de pintores importantes, tanto valencianos como de fuera de Valencia. Las escaleras dicen que al entrar por la puerta principal, que es lo único que han conservado, ahora lo explicaré, al entrar por la puerta principal, la escalera que había a mano izquierda era una escalera que era impresionante, era una maravilla, una obra de arte. Tenía como un claustro interno y en ese claustro interno tenía pues ahí para poner sus mulas, sus caballos y al fondo tenía sus oficinas para gestionar sus negocios. El palacio estaba frente a la iglesia de los Santos Juanes, a la actual iglesia de los Santos Juanes. Y la iglesia de los Santos Juanes, su puerta principal no estaba frente al palacio, sino estaba frente a lo que ahora es el mercado central. Y en ese lateral tenía un cementerio, porque todos sabemos, y si no, pues yo comento que en tiempos la mayoría de los conventos, iglesias y monasterios y más tenían su cementerio, que es donde entraban pues, a sus personas y en muchas ocasiones a la gente del pueblo que actuaba como de un cementerio municipal. Y entonces tenía ahí un cementerio. Y desde el jardín daba acceso, vamos, no voy a decir acceso porque no se pasaba, no pienso que se pasara, pero estaba el cementerio enfrente. Hoy en día eso es la Plaza de Brujas. Y la Plaza de Brujas es un sitio donde pasa la gente habitualmente. La han reformado también últimamente. También podríamos hablar largo y tendido de esa reforma, pero no voy a hacerlo. Y me llama la atención porque hay ocasiones en que dicen, incluso ha habido muchas películas, es que esta casa la hicieron encima de un cementerio cherokee. Por eso han salido los indios con las hachas y nos van a cortar las cabelleras. Vamos a ver, señores, la Plaza de Brujas está encima de un cementerio y nadie ha dicho que eso era un cementerio cristiano y católico. Y nadie se tira las manos a la cabeza ni se arranca los pelos por pasar por encima de lo que fue un cementerio católico. Pero bueno, saltándome eso, llegamos a que la industria de la seda en Valencia comenzó a decaer. Y al comenzar a decaer, los negocios ya no de los hermanos, porque Constantino murió a los pocos años de venir de Italia, entonces quedaba solo Francisco. La empresa comenzó a decaer porque la industria sedera empezaba a ir un poco de capa caída y para salvar los trastos, para salvarse él, imagino que sería así la historia, el palacio de aquí de Valencia lo dejó, lo abandonó y se trasladó a Madrid. En Madrid construyó un nuevo palacio al cual le puso por nombre Casa de los Siete Jardines. Y el Palacio de Madrid del señor de Francisco Cernecio, llamado Casa de los Siete Jardines, sí que sigue en pie, está en muy buen estado de conservación y es impresionante de ver. En cambio, el de Valencia
se dejó perder. Se dejó perder, y digo se dejó perder porque las autoridades del momento no creyeron conveniente reformarlo, restaurarlo, rehabilitarlo, pero sí que dejaron que entidades como por ejemplo la ONCE tuviera dentro pues su delegación, que en los bajos y hubieran tiendas de zapatería, zapatero revendón de toda la vida y cosas así. Entonces, quiera que no, pues se fue deteriorando, se fue un poco pues eso, pues deteriorando, se fue rompiendo, se fue poco a poco, pues el mismo pues, destruyendo. Cuando llegó el momento dado de que el deterioro era muy grande, las entidades que estaban ahí, bueno, pues la ONCE se fue y estuvo también, no sé, hubieron 2 o 3, no recuerdo las otras, también se fueron, los que estaban en los bajos también se fueron y el edificio entero quedó vacío y deshabitado. Pasado un tiempo, el ayuntamiento decidió demoler el palacio. En vez de rehabilitarlo y construirlo, decidió demoler el palacio y en su lugar hacer un jardín. Esa es la historia oficial. Luego hay un punto, una puntualización que me gustaría decir porque es bonita, es significativa. Y es que una vez demolido el palacio, una vez quedó solamente el solar, al poco tiempo se empezó a construir el primer parking subterráneo de Valencia. Ahí, en el solar, se construyó el primer parking subterráneo de Valencia. Y encima del parking subterráneo hicieron el jardín de Parcel. Dejaron el nombre del palacio y hicieron un jardín. Y digo que es muy bonito, pero hago esta puntualización porque me suena un poquito a especulación. Pero vamos, yo no estaba en aquel momento y no puedo decir ni poner la mano en el fuego por lo que fue o no fue. Pero es un poco, todo viene un poco corrido y me suena un poquito raro, por lo menos un poquito raro. Bueno, Benito, estamos en poco menos de 15 minutos finales. Cualquier material pendiente queda para otra edición, digamos, para la continuidad de esta serie interna de cultura valenciana, a tu cargo, por supuesto. A ver, hoy se puede reconstruir en un mapa, no la realidad, que la realidad seguramente también se podría, llevaría tiempo, pero se podría hacer un mapa con exactitud, por supuesto, que es lo que nos interesa, donde consten los perímetros de estas 3 murallas históricas, ancestrales, la cristiana, la romana, la árabe y la cristiana justamente en la ciudad de Valencia. Sí, se conoce el trazado perfecto, eso está estudiado y aparte hay planos donde está el trazado perfecto de las murallas. Y de la última muralla, la muralla cristiana, el trazado incluso puedes verlo tú mismo, o sea, porque es una de las primeras o la primera ronda de Valencia justamente es el trazado de la muralla cristiana. La calle Colón estaba al lado de la muralla cristiana, que no fuera exactamente recta por ahí y que fuera un poquito más adelante, más atrás, o que hubiera alguna pequeña curva, pero bueno, la calle Colón, la calle Játiva, lo que es la continuación de la calle Játiva, que no recuerdo ahora, Guillén de Castro, hasta llegar a Paseo de la Pechina a la derecha, sigues todo recto hasta llegas a la Puerta de la Mar. La Puerta de la Mar, ahí es donde estaría la Ciudadela, la antigua Ciudadela, que también se la cargaron, y por ahí pasaría otra vez a la calle Colón. O sea, esa es más o menos el perímetro de la muralla cristiana. 4 kilómetros en total. 142 hectáreas me parece que es lo que era el recinto de la ciudad. O sea que la muralla cristiana, cualquier persona puede incluso recorrerla o recorrer por donde iba, porque prácticamente era por ahí. En San Agustín estaba la puerta de una de las puertas más principales, que era la puerta que tenía a San Vicente Ferrer y a San Vicente Mártir. Uno mirando hacia adentro y otro mirando hacia afuera. Entonces,
está todo estudiado y está todo conocido, se sabe perfectamente. La muralla romana era muy pequeñita y estaba prácticamente en lo que es la zona donde está el arzobispado, la basílica, la catedral, y esa zona era muy pequeñita, la romana. Y la árabe es la que sería un poquito más complicado porque la árabe queda un poco más en lo que es la Valencia antigua y algunos trozos ya no estarían o no se podrían pasar porque hay construcciones, y al haber construcciones de finca nueva, ya sería un poquito más complicado de poder llevarla. Pero sin pasar por ahí, y no, hasta aquí llega, saltamos, ¿sí? También se puede construir. De hecho, en un plano, visto en un plano, no andando, visto en un plano, están todas definidas, están muy, muy bien definidas. Pero Juan Benito, yo entiendo que la romana esta parte, hablando de comparación de longitud, porque sería pequeña. La cristiana, de cierta longitud respetable, pero en mi caso no entendería, en comparación de longitudes, la cristiana con la romana, cuál sería la mayor, y si fuera por mucha diferencia, por mucho más. Carlos, se ha ido la voz, ha habido una interferencia, no sé lo que has dicho. A ver, ¿ahora me escuchás? Sí, sí, sí. Bueno, te decía que me quedó más que claro que la muralla romana en cuanto a dimensiones, por ser la más pequeña, por diferencias, la podemos dejar aparte. Comparando las dimensiones de la romana y de la árabe, perdón, de la cristiana y de la árabe, ¿cuál es la mayor? ¿Cuál es la más grande? Sí, La más sí, grande es sí. la cristiana. La más grande es la cristiana. Son como círculos concéntricos. La romana está haciendo el círculo pequeñito interior. Luego, alrededor, por decirlo de alguna manera, está la árabe. Y por fuera, la última, la cristiana. La Ah, última que se hizo fue la cristiana. Date cuenta que la romana sería, pues, al poco tiempo de construir la ciudad. La ciudad se construyó en el 138 a.C., o sea que dataría de a saber cuándo. La árabe se hizo en el 1000, o se construyó en el 1021, se comenzó, y la otra se construyó, la cristiana, en 1300 y pico, y fue la última, y la última se construyó por fuera. Hubiera sido ilógico que se construyera por por fuera. dentro. Entonces se amplió lo que era la ciudad. Entonces la más pequeñita, en todos los sentidos, es la romana. Luego va la árabe, y luego la más grande fue la cristiana, claro, evidentemente. Juan Benito, dentro de los menos de 10 minutos que nos quedan, ¿puede entrar este último patrimonio desaparecido que quería resaltar? ¿O quizás sería más para otro Sí, programa? Si entra sí, en 5 minutos, lo ponemos, por supuesto. sí, lo resumo mucho. Con respecto al de Parcel, me quedaba por decir que la puerta única que rescataron la pusieron como entrada del jardín, pero para colmo de males no la pusieron en su emplazamiento original. La pusieron justamente a la parte contraria. La puerta principal estaba a una parte y la puerta donde se entra al jardín está a la opuesta. Eso también fue un fallo, imagino que involuntario, fue un fallo muy grande. Y la otra cosa con la que quería hablar, de la que quería hacer referencia y en la que también quería explayarme un poquito, pero ahora voy a hacerlo en 2 minutos, que es donde yo jugué de pequeño, por eso decía que eso me lo ha arrancado de mi infancia, es la escalera real. La escalera real fue una escalera que el señor Tomás Güelda, tomando sillares de aquí, sillares de allá y trayendo de las canteras del Puig, hizo con un tamaño bestial. De punta a punta la escalera medía como unos 25 metros, aproximadamente lo que mide la, la avenida del puerto, porque digamos que era la continuación de la avenida del puerto hasta caer al río, perdón, al mar Mediterráneo. La escalera tenía una especie de T. Primero bajabas unos peldaños, había una T que era como un descansillo y luego había otros peldaños. Total eran 10 peldaños. Con el paso del tiempo la flanquearon con dos grandes, enormes, pero muy grandes, enormes farolas que destacaban muchísimo. Y el conjunto de las farolas con la escalera era impresionante, era muy bonito. Por ahí, por esa escalera, lo tengo apuntado para que no se lo olvide, se fue
doña María Cristina de Borbón dos Sicilias, que era reina consorte por matrimonio con el rey Fernando VII, cuando se fue al exilio porque le cedió el reinado, le cedió la regencia al general Baldomero Espartero. Pero luego su hija, que fue la que reinó en España con el nombre de Isabel II, vino a España procedente desde Alicante en un vapor que se llamaba Inier y vino con su marido, que su marido era Francisco de Asís y Borbón, y subió por esa escalera para ver el puerto, para ver las obras del puerto y para ver otros sitios diferentes de Valencia. Y al subir la reina Isabel II de España por esas escaleras, fue cuando popularmente se le puso el apellido de Escalera Real, que es por el nombre que siempre se ha conocido. Yo en mi juventud he jugado ahí mucho y había muchos jóvenes que de ahí se tiraban al mar y bueno, pues todo eso. Pero luego lo que pasa es que en la década de 1990 quisieron poner, y así lo hicieron, la estación marítima de Transmediterránea. Y para poder poner la estación marítima de Transmediterránea tuvieron que poner encima de la escalera real montones de toneladas de hormigón y taparla. Transmediterránea ya no está ahí, pero la escalera se ha quedado tapada. Ahora hay una voluntad de querer rescatarla. De hecho, incluso las autoridades portuarias han hecho una cata y han visto de primera mano, porque la han visto la escalera cuando han hecho la cata, que está en perfecto estado, que la podrían rescatar y recuperar cuando sea. Pero el inconveniente que tiene es que rescatar esa escalera cuesta muchísimo dinero. Y ahora es como aquello que dice que aquí le pone cascabel al gato. O sea, ¿quién pone ahora el dinero que hace falta para recuperar la escalera? Y imagino que eso irá un poco de una mesa a otra, de un departamento a otro, de una entidad a otra, de un organismo a otro, y unos por otros la escalera sepultada bajo el cemento. Y bueno, ya te has dado cuenta que lo he resumido muchísimo, porque como también te has dado cuenta, me escampo un poquito con las explicaciones, pero bueno, me has pedido que lo resuma y está resumido. Y para otra ocasión ya cogemos otros temas y así por lo menos, lo que tenía preparado está dicho. Sí, genial, Juan Benito. La próxima vez, que ahora yo solamente lo hice una sola vez porque no estoy con una señal demasiado buena, el acompañamiento de imágenes va a ser por mi parte más sostenido. Hoy no se pudo, hoy se pudo una sola vez y ahí agarrado con pinzas. Bueno, tampoco es demasiado hacerlo, pero si la señal no lo permite, lo mejor es dejar las imágenes para un mejor momento. Bueno, Juan Benito Rodríguez Manzanares, nuevamente hombre de cabecera en temas culturales de la Caja de Pandora y, por qué no, de otros sitios también. Ahí él sabrá, pero al menos el nuestro sí lo es. Gracias por esta producción, por esta clase magistral sobre patrimonio cultural valenciano, que está entre nosotros y parte del que ya no lo está, que por esa parte concluiste justamente. Entonces, será hasta la próxima. Si podés mencionar alguna red social, que recordamos que en otro momento preferías no hacerlo, y querés también anunciar próxima actividad cultural, por supuesto que tenés tu último minuto para esto. Bueno, en la última parte que has hablado se ha entrecortado mucho, no te he escuchado bien, pero imagino que querrá decir si quiero decir mis redes sociales. Sí, bueno, pues en Facebook estoy como Juan Benito Rodríguez Manzanares, en Twitter estoy como Joan Benet RV, mi nombre en valentino es Joan Benet, en Facebook en WhatsApp y en Telegram también con el teléfono. Que el teléfono es 655-419-420, como pones tú ahí en el tuyo, si es desde fuera de España, con el más 34. Y también estoy en LinkedIn. En LinkedIn estoy también como Juan Benito. Y bueno, pues prácticamente todas las redes sociales. Es que hoy en día, si no tienes redes sociales, estás como si no existieras. Hay que estar ahí.
Muy bien, Juan Benito, será hasta la próxima. Un abrazo y ya veremos para cuando la próxima producción siempre esté dentro de este ciclo de tertulia. Carlos, tampoco te he escuchado esto último, pero vamos, yo imagino que te despides. Me despido de ti también. Muchas gracias por contar conmigo y sabes que cuando quieras me tienes a mano para lo que necesites. Un abrazo. Muy bien, hasta pronto. Por aquí ha pasado nuevamente Juan Benito Rodríguez Manzanares con una primera parte, principio, de Patrimonio Cultural Valenciano. Sigan en la caja de Pandora, la semana que viene sobre Evita, el mito argentino Eva Perón, a 70 años de su partida, nada menos que con Adrián Salucci. La otra semana también con Rafael, nada menos, con la historia secreta de Hollywood. Gracias, hasta la próxima y sigan en la de Pandora.